Me llamo Ricardo, y durante 20 años fui el hombre invisible que mantuvo en pie un imperio que nunca fue mío. Trabajé días, noches, fines de semana. Sacrifiqué mi vida personal por una empresa que me prometía un futuro que nunca llegó. Pero cuando me echaron como a un perro viejo, algo dentro de mí cambió para siempre. Hoy, años después, estoy de vuelta. Pero esta vez las reglas del juego han cambiado completamente. Si te gustan las historias de superación como esta, suscríbete al canal porque siempre compartimos relatos reales que te van a emocionar. Y no olvides comentar de qué ciudad nos estás viendo. Todo comenzó en 1995, cuando llegué a Constructora Domínguez como un joven de 23 años con más hambre que experiencia. La empresa era mediana entonces, con apenas 50 empleados y proyectos modestos. Don Alberto Domínguez, el fundador, me contrató como asistente administrativo, pero desde el primer día quedó claro que mi trabajo iba mucho más allá de archivar documentos. Recuerdo perfectamente mi primer día. Don Alberto me miró por encima de sus anteojos y me dijo: «Ricardo, aquí no hay horarios. Hay trabajo que hacer. Si te quedas, algún día serás parte de esta familia». Esas palabras se grabaron en mi alma como una promesa sagrada. Durante los primeros años, trabajaba de sol a sol. Llegaba antes que todos y me iba después que el último empleado. Organizaba las licitaciones, revisaba contratos, coordinaba con proveedores, resolvía problemas que ni siquiera sabía que existían, mientras don Alberto y su hijo Eduardo se encargaban de las relaciones públicas y las reuniones importantes. Yo era quien mantenía la maquinaria funcionando. Mi salario era modesto, pero don Alberto siempre me decía: «Paciencia, Ricardo. Esto es una inversión. Cuando crezcamos, crecerás con nosotros». Yo le creía ciegamente. Veía cómo la empresa prosperaba año tras año, cómo los contratos se multiplicaban, cómo el equipo crecía de 50 a 200 empleados. Y yo seguía ahí, el fiel escudero, el hombre que resolvía todo desde las sombras. Eduardo, el hijo de don Alberto, era 5 años menor que yo, pero desde que se graduó de la universidad, empezó a ascender rápidamente en la empresa. Gerente de proyectos a los 25, vicepresidente a los 28, mientras yo seguía siendo el asistente de confianza. Pero no me importaba. Creía que mi lealtad sería recompensada. En el año 2000, cuando don Alberto cumplió 60 años, me llevó a su oficina para una conversación que creí que cambiaría mi vida. «Ricardo», me dijo, «llevas 5 años aquí. Eres el empleado más leal que he tenido. Quiero que sepas que cuando me retire, tendrás tu lugar garantizado en esta empresa». Mi corazón se aceleró. Finalmente, el reconocimiento que había esperado. Pero los años siguientes me enseñaron que las promesas y la realidad son cosas muy diferentes. Eduardo se casó con Isabela, una mujer de familia acomodada, y juntos comenzaron a modernizar la empresa. Trajeron consultores externos, implementaron nuevos sistemas, contrataron ejecutivos jóvenes con títulos universitarios impresionantes. Y yo, el hombre que había construido los cimientos de todo esto, seguía siendo tratado como el empleado de siempre. Lo que más me dolía era ver cómo se llevaban el crédito de mis ideas. Recuerdo una licitación particularmente difícil para construir un complejo comercial. Pasé 3 meses perfeccionando la propuesta, investigando cada detalle, coordinando con los ingenieros, asegurándome de que cada número cuadrara perfectamente. Cuando ganamos el contrato, Eduardo dio una entrevista al periódico local donde se atribuía toda la estrategia. «Fue una jugada arriesgada», decía con una sonrisa, «pero aposté por la innovación». Yo leí esa entrevista en mi casa esa noche, y por primera vez en años, sentí una punzada de resentimiento. Pero seguí adelante. Seguí trabajando. Seguí creyendo que mi momento llegaría. En 2005, cuando cumplí 33 años, decidí casarme con María, una maestra que había conocido en el barrio. Tuvimos una boda sencilla, y don Alberto incluso asistió, lo cual me llenó de orgullo. «Eres como un hijo para mí», me dijo esa noche. «Esta empresa no sería lo mismo sin ti». María siempre me preguntaba por qué no buscaba otras oportunidades.
Ricardo, me decía, tienes tanta experiencia. Podrías trabajar en cualquier empresa de construcción de la ciudad. Pero yo no podía explicarle que ya no era solo un trabajo. Era mi identidad. Constructora Domínguez era mi vida, mi propósito, mi futuro. Para 2008, la empresa ya tenía 500 empleados y había construido algunos de los edificios más importantes de la ciudad. Yo conocía cada proyecto, cada cliente, cada proveedor. Era el archivo humano de la empresa, la persona que todos consultaban cuando necesitaban saber algo. Incluso los ejecutivos más jóvenes venían a mi escritorio cuando enfrentaban problemas complejos. Fue entonces cuando don Alberto sufrió un infarto. Pasó 2 meses hospitalizado, y durante ese tiempo, prácticamente dirigí la empresa yo solo. Coordiné con los hospitales para asegurarme de que tuviera la mejor atención. Mantuve informada a la familia, y al mismo tiempo, me aseguré de que todos los proyectos siguieran adelante sin retrasos. Cuando don Alberto regresó, estaba visiblemente envejecido. Me llamó a su oficina y me dijo, «Ricardo, no sé qué habría hecho sin ti. Eres el pilar de esta empresa». Pensé que finalmente había llegado mi momento. Esperaba un ascenso, un aumento significativo, quizás acciones de la empresa. En cambio, me dio una bonificación de fin de año, un poco más generosa que las anteriores. Eduardo asumió más responsabilidades después de la enfermedad de su padre, y con él llegaron cambios que me inquietaban. Contrató a un director financiero joven, un MBA recién graduado que ganaba el triple de mi salario. Trajo un gerente de operaciones que no sabía la diferencia entre cemento y yeso, pero que hablaba inglés y tenía contactos en empresas internacionales. Yo seguía siendo indispensable para el funcionamiento diario, pero cada vez me sentía más marginado de las decisiones importantes. Las reuniones ejecutivas se hacían sin mí. Los planes estratégicos se discutían en círculos donde yo no tenía acceso. Cuando preguntaba, me decían, «No te preocupes, Ricardo. Tú encárgate de que todo funcione. Nosotros nos ocupamos de la estrategia». En 2012, después de 17 años en la empresa, finalmente reuní el valor para pedirle una reunión privada a Eduardo. «Eduardo», le dije, «he estado aquí desde que tu padre fundó esta empresa. He visto crecer esto desde cero. Creo que es hora de que conversemos sobre mi futuro aquí». Eduardo me miró con una expresión que no pude descifrar. «Ricardo», me dijo, «eres invaluable para nosotros, pero tienes que entender que la empresa ha evolucionado. Ahora necesitamos perfiles más modernos. Gente con educación formal, con visión internacional. Tú eres perfecto donde estás». Esas palabras me golpearon como un martillo. 17 años de lealtad, de sacrificio, de entregarle mi vida a esta empresa, y me decían que no tenía el perfil moderno que necesitaban. Salí de esa reunión sintiéndome humillado, pero no derrotado. Decidí demostrarles que estaban equivocados. Comencé a estudiar por las noches. Me inscribí en cursos de administración, aprendí sobre nuevas tecnologías, actualicé mis conocimientos en gestión de proyectos. María me apoyó, aunque significaba que pasara aún menos tiempo en casa. «Si esto es lo que necesitas hacer», me dijo, «yo estaré aquí cuando regreses». Pero mis esfuerzos parecían invisibles. Cada logro que conseguía, cada problema que resolvía, cada crisis que evitaba, todo se atribuía al gran equipo que Eduardo había formado. Yo seguía siendo el engranaje invisible que mantenía todo funcionando. El punto de quiebre llegó en 2015, cuando cumplí 20 años en la empresa. Esperaba algún reconocimiento especial, quizás una ceremonia pequeña, al menos una mención en la reunión mensual. En cambio, ese día llegué a la oficina y encontré una nota en mi escritorio. «Ricardo, por favor ven a mi oficina cuando llegues». Eduardo. Entré a su oficina con expectativa. Quizás finalmente había llegado mi momento. Eduardo estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión seria. «Ricardo», comenzó, «tengo que hablar contigo sobre algo importante. La empresa está reestructurándose. Hemos decidido tercerizar algunas funciones administrativas. Tu posición va a ser eliminada». El mundo se detuvo. 20 años de mi vida, y me estaban despidiendo con la frialdad de un memo corporativo. «Eduardo», logré decir, «no entiendo.
Yo conozco esta empresa mejor que nadie. Soy indispensable. Nadie es indispensable, Ricardo, me respondió. Hemos contratado una firma externa que manejará las funciones que tú realizabas, pero con mayor eficiencia y menor costo. Te vamos a dar una liquidación generosa, por supuesto. 3 meses de salario. 3 meses de salario por 20 años de vida. Me quedé en silencio por un momento, procesando la traición. ¿Don Alberto sabe de esto?, pregunté. Mi padre ya no participa en las decisiones operativas, respondió Eduardo, pero está de acuerdo con la reestructuración. Entiende que es necesario para el futuro de la empresa. Salí de esa oficina como un zombi. Recogí mis cosas personales, mientras mis compañeros me miraban con lástima. Algunos se acercaron para despedirse. Otros prefirieron evitar la incomodidad. 20 años de recuerdos, de relaciones, de logros, cabían en una caja de cartón. Esa noche llegué a casa y le conté todo a María. Ella me abrazó mientras yo lloraba por primera vez en años. Ricardo, me dijo, quizás esto es una oportunidad. Quizás es hora de que construyas algo tuyo. Pero yo no veía oportunidades. Solo veía traición, humillación, años perdidos. Pasé las siguientes semanas en una depresión profunda. Me levantaba tarde. Veía televisión todo el día, evitaba las llamadas de amigos que querían saber cómo estaba. María trató de animarme, pero yo estaba perdido en mi propia amargura. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme así. Si ellos pensaban que podían descartarme después de 20 años, estaban muy equivocados. Comencé a planear mi regreso, pero esta vez sería diferente. Esta vez, yo sería el que tomaría las decisiones. Usé mis contactos en la industria, los mismos que había cultivado durante 2 décadas trabajando para los Domínguez. Comencé a trabajar como consultor independiente, ayudando a empresas pequeñas con licitaciones y gestión de proyectos. Mi conocimiento del mercado local era invaluable, y pronto tenía más trabajo del que podía manejar. Pero mi plan era más ambicioso. Cada proyecto que manejaba, cada cliente que asesoraba, cada contacto que hacía, todo era parte de una estrategia mayor. Estaba construyendo una red, preparando el terreno para algo mucho más grande. En 2017, 2 años después de mi despido, fundé mi propia empresa, Soluciones Integrales Ricardo García. Comenzó como una consultoría pequeña, pero rápidamente comenzó a crecer. Mis antiguos contactos confiaban en mí. Sabían que yo entendía la industria mejor que nadie. Lo que los Domínguez no sabían era que varios de sus clientes más importantes habían quedado descontentos con el servicio después de mi partida. La empresa externa que contrataron para reemplazarme no tenía mi conocimiento, mi experiencia, mi red de contactos. Comenzaron a cometer errores, a perder licitaciones, a enfrentar problemas que yo habría resuelto fácilmente. Lentamente, algunos de estos clientes comenzaron a buscarme, primero para consultas pequeñas, luego para proyectos más grandes. Mi empresa creció de 3 empleados a 20, luego a 50. Cada contrato que ganaba era un contrato que los Domínguez perdían. Para 2019, mi empresa ya competía directamente con Constructora Domínguez en varias licitaciones, y estábamos ganando. Mi conocimiento del mercado, combinado con un equipo joven y hambriento, nos daba una ventaja significativa. Pero mi plan maestro apenas estaba comenzando. Había estado estudiando la estructura financiera de Constructora Domínguez durante años. Sabía que don Alberto había mantenido el control mayoritario, pero que Eduardo tenía una participación significativa. También sabía que había otros accionistas menores, empleados antiguos que habían recibido acciones como parte de planes de compensación. Cuando don Alberto murió en 2020, la empresa entró en una crisis de sucesión. Eduardo heredó la mayoría de las acciones, pero no toda la empresa. Había disputas familiares, problemas legales, confusión sobre la estructura de propiedad, y yo estaba ahí, esperando el momento perfecto. Comencé a acercarme discretamente a los accionistas menores, gente que había trabajado con don Alberto, que me conocía, que sabía de mi dedicación y conocimiento. Les ofrecí comprar sus acciones a precios muy atractivos,
por encima del valor de mercado. Algunos necesitaban el dinero, otros estaban frustrados con la dirección que tomaba la empresa bajo Eduardo. Paralelamente, mi empresa continuaba creciendo. Para 2021, éramos uno de los principales competidores de Constructora Domínguez. Habíamos ganado varios de sus contratos más importantes. Habíamos contratado a algunos de sus mejores empleados. Habíamos construido una reputación sólida en el mercado. Eduardo comenzó a darse cuenta de que yo no era solo un competidor cualquiera. Empezó a hacer preguntas sobre mi empresa, sobre mis finanzas, sobre cómo había conseguido crecer tan rápidamente. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. En 2022, Constructora Domínguez enfrentó su peor crisis financiera en décadas. Habían perdido varios contratos importantes, enfrentaban demandas por retrasos en proyectos, y sus costos operativos se habían disparado. Eduardo necesitaba capital urgentemente, y comenzó a buscar inversionistas. Fue entonces cuando hice mi movimiento final. A través de una serie de empresas intermediarias, comencé a comprar acciones de Constructora Domínguez en el mercado secundario. Empleados que necesitaban dinero, herederos de antiguos socios que querían liquidar sus inversiones, pequeños accionistas que habían perdido la fe en la empresa. El proceso tomó meses. Cada compra era pequeña, discreta, legal. Nadie sospechaba que todas estas transacciones aparentemente independientes eran parte de un plan mayor. Yo había aprendido mucho sobre finanzas corporativas en mis años de consultoría y sabía exactamente cómo hacerlo. Para finales de 2022, sin que Eduardo lo supiera, yo controlaba el 30% de las acciones de Constructora Domínguez, pero necesitaba más para tener control real. Necesitaba al menos el 51%. La oportunidad llegó cuando Eduardo enfrentó un problema de liquidez crítico. Tenía que pagar una multa millonaria por un proyecto que se había retrasado, y no tenía el efectivo necesario. Necesitaba vender acciones urgentemente, pero no quería perder el control de la empresa. Fue entonces cuando me acerqué a él directamente. Le propuse una inversión de capital. Mi empresa compraría una participación minoritaria en Constructora Domínguez, le daría el efectivo que necesitaba, y él mantendría el control operativo. Era una propuesta que no podía rechazar. Eduardo no tenía idea de que yo ya controlaba el 30% de las acciones. Pensaba que me estaba vendiendo solo el 20% adicional. Cuando firmamos el acuerdo, yo pasé a controlar el 50% de la empresa. Pero él siguió creyendo que tenía el control mayoritario. La revelación llegó en la Junta de Accionistas de enero de 2023. Eduardo había convocado la reunión para aprobar algunos cambios operativos. Cuando llegó el momento de votar, levantó su mano confiadamente, esperando que su mayoría aprobara sus propuestas. Fue entonces cuando me levanté. Eduardo, le dije, creo que hay algo que debes saber. Saqué los documentos que probaban mi participación real en la empresa. Controlo el 51% de las acciones de Constructora Domínguez. Soy el accionista mayoritario. El silencio en la sala fue total. Eduardo me miró con una expresión de shock absoluto. Eso es imposible, murmuró. Yo tengo el control mayoritario. Tenías, le corregí. Ahora soy yo quien toma las decisiones. Y mi primera decisión como accionista mayoritario es nombrarte como mi asistente especial. Después de todo, siempre dijiste que yo era perfecto donde estaba. La ironía era perfecta. El hombre que me había despedido después de 20 años de lealtad, que me había dicho que no tenía el perfil moderno que necesitaban, ahora trabajaba para mí. La empresa que había construido con mis manos, que había mantenido funcionando con mi dedicación, finalmente me pertenecía. Pero mi venganza no era cruel. No despedí a Eduardo, no lo humillé públicamente. Simplemente le di el lugar que me había dado a mí, el de un empleado leal y trabajador, pero sin poder real de decisión. Él maneja las operaciones diarias, pero las decisiones estratégicas las tomo yo. Hoy, 3 años después, Constructora Domínguez es más próspera que nunca. Hemos recuperado los contratos perdidos. Hemos expandido nuestras operaciones. Hemos innovado en formas que Eduardo nunca imaginó. Y lo más importante, todos los empleados saben que su trabajo es valorado,
que su lealtad es recompensada, que tienen un futuro real en la empresa. Eduardo sigue trabajando para mí. Al principio resistió, trató de buscar otras oportunidades, pero pronto se dio cuenta de que su reputación en la industria estaba manchada por la crisis que había enfrentado la empresa bajo su liderazgo. Ahora hace su trabajo calladamente, profesionalmente, pero siempre sabiendo que el poder real está en mis manos. María me pregunta si me siento satisfecho con mi venganza, y la verdad es que sí, no porque haya destruido a Eduardo, sino porque finalmente he tomado el control de mi propio destino. Ya no soy el empleado invisible que trabaja en las sombras. Soy el dueño de mi propio futuro. La empresa que construí con mis manos durante 20 años finalmente me pertenece. Los empleados que respetan mi experiencia ahora trabajan para mí. Los clientes que confiaban en mi conocimiento ahora son míos. Y Eduardo, el hombre que pensó que podía descartarme después de 2 décadas, ahora entiende el verdadero valor de la lealtad. Cada mañana, cuando llego a mi oficina, veo el letrero que dice Ricardo García, presidente ejecutivo. Es el mismo escritorio donde una vez me sentaba como asistente, la misma oficina donde me despidieron hace 8 años. Pero ahora las reglas han cambiado. Ahora soy yo quien toma las decisiones. Y cuando Eduardo llega cada mañana, cuando pasa por mi oficina para reportar el progreso de los proyectos, veo en sus ojos el mismo reconocimiento que una vez esperé en vano. Finalmente entiende quién realmente construyó este imperio. Mi venganza no fue destructiva, fue constructiva. Tomé todo lo que había aprendido, toda la experiencia que había acumulado, todas las relaciones que había construido, y las usé para crear algo mejor. No destruí la empresa por despecho. La mejoré, la hice más fuerte, más justa, más exitosa. Hoy, cuando jóvenes empleados me preguntan sobre mi trayectoria, les digo, la lealtad y el trabajo duro eventualmente son recompensados, pero nunca dependas de que otros reconozcan tu valor. Construye tu propio reconocimiento, crea tu propio futuro, toma el control de tu propio destino. La empresa que una vez me descartó ahora me pertenece. El hombre que pensó que podía reemplazarme ahora trabaja para mí. Y yo, el asistente invisible que una vez fue considerado dispensable, ahora soy el dueño de todo. Esta es mi historia. La historia de un hombre que fue subestimado, traicionado, descartado, pero que nunca se rindió. La historia de una venganza que no destruyó, sino que construyó. La historia de cómo el empleado más leal se convirtió en el dueño de todo.